En la primera carrera del programa hoy en el pueblo de Valencia y es bastante, pero bastante pareja. La curandera viene a tratar de dominar la competencia por fuera. Perfume de Mujer se ubica ya en el segundo lugar. Por la parte interior viene corriendo Tramollera, en el cuarto Trinita, en el quinto Magiceta. En el sexto lugar está tratando de avanzar la parte central, la yegua Querida Mía. Mientras que en el último lugar se está quedando la número 7, la yegua Gran Isolina, primera carrera del programa, la curandera mandando con 2 cuerpos y medio, Perfume de Mujer corre en el segundo, Trinita corre en el tercero, están allí en el poste de los 600 metros, la curandera escapada en punta, mientras que mantiene Perfume de Mujer el segundo, y Trinita avanza por la parte exterior cuando se aproximan ya a la última curva, dominando la curandera en la delantera, Perfume de Mujer en el segundo, Trinita y Magiceta por la parte exterior, viene al cuarto lugar cuando entraron ya en la recta final, la curandera sola en la punta con bastante ventaja, primera carrera del programa, el segundo lugar muy pegado en casi todas las yeguas, mientras Perfume de Mujer trata de mantener el segundo puesto y por la parte interior trata de avanzar la yegua Querida Mía, pero la curandera es galope suave y tendido hasta la llegada y le ganó la curandera con 7 cuerpos de ventaja, Perfume de Mujer en el segundo, Trinita en el tercero, la yegua Querida Mía en el cuarto lugar, en el quinto Gran Isolina, en el sexto lugar la yegua Magic Z, luego Wonder Woman y el último lugar para la número 1 Tramollera arribó en el último lugar. Listos a correr mal para la yegua Floriana, queda en el último lugar, en el penúltimo Loriana, Betania con buen brinco está tomando la delantera, Viajera del Río corre en el segundo. En el tercer puesto corre la yegua Robert Chanta, en el cuarto se recupera Floriana, en el quinto lugar Karina Mía, en el sexto lugar viene avanzando la máquina, en el penúltimo se está quedando el ejemplar bastante lejos, la pupila del Stud Daimos, la yegua Loriana, está dominando la competencia ahora la Tordilla Floriana, el número 2 está dominando a Betania, que corre en el segundo, en el tercer puesto viene avanzando la máquina, en el cuarto Viajera del Río, en el quinto mejora Robichata conjuntamente con la yegua Loriana y también Robichata cuando viene girando así la última curva, la máquina por la parte interior de la pista, el número 3 seguro se viene a la delantera, Betania corre en el segundo, en el tercer puesto viene avanzando la yegua refinada, la máquina, el número 3 está en la punta, viene volando por la parte exterior de la yegua Loriana, les gana la máquina la competencia y ganó la máquina. En el segundo Loriana, tercera Betania, cuarta refinada, quinta Mía Parias, Karina Mía, sexta Viajera del Río, séptima Robrechata, última 2, Floriana número 2. La partida en la tercera carrera del programa está teniendo ligero retraso Lady Heidi. Esta yegua queda ubicada como a 12 cuerpos de la punta y la punta es con Veron Vale. Veron Vale saca 2-3 cuerpos de ventaja, pero Remadora trata de acortar la distancia por la parte interior y se coloca en el segundo. En el tercer lugar corre ahora la yegua Princess Gigi. En el cuarto lugar está corriendo la yegua Rockstar. Luego trata de recuperarse. Trump está perdido los estribos, ha tenido problemas y Lady Heidi continúa en el último lugar. Veron Vale dominando la tercera carrera del programa con Remadora en el segundo y bastante lejos en el tercero. Está corriendo la yegua Princess Gigi por la parte interior. Está tratando de avanzar la yegua número 8, la yegua Rockstar, dominándoles la competencia. Veron Vale con Remadora para el segundo y se viene asomando ahora Princesa Carola, pasa al tercero y carga contra las punteras, especialmente contra la segunda, porque Veron Vale trae mucha ventaja cuando entraron ya a la recta final. Veron Vale entró adelante en la recta, Princesa Carola por la parte interior pasa al segundo puesto, Rockstar avanza por la baranda buscando también esa colocación y Remadora que sigue en la lucha para el segundo puesto, pero allá Veron Vale cuando faltan 150 metros, se gana fácilmente, muy cómoda, galopando la del Stuart distante Veron Vale. El segundo puesto lo tiene la yegua Princesa Carola arriba en el segundo. En el tercero Remadora, en el cuarto Rockstar, en el quinto la yegua Lady Heidi con problemas. Luego está arribando la yegua Catira Real y Tun arriba en el último lugar. A correr las participantes de esta competencia un poquitico mal para Granaída, queda en el último lugar, pero cerca. En el penúltimo Lady Maggie, rápidamente Mamasallito, Glass Container,
por la parte central My Little Mooney tratando de buscar el primer lugar. Está dominando ligeramente My Little Mooney la competencia. En el segundo lugar corre por la parte central de la pista la yegua Princesa Mía. En el tercero Abuela Adela. En el cuarto viene la Raidán de Rafael Barrosa. La yegua Granaída. Más atrás viene apareciendo las Container. Posteriormente Princesa Mía. La yegua con Esperanza. Se está quedando Abuela Adela entre los últimos con el número 1. La yegua Braganza. Está dominando la competencia. Madre del Muni dominando la competencia. Granaída corre en el segundo. En el tercer puesto viene por la parte exterior de la pista la yegua Lady Mary. Del primero al tercero hay 3 cuerpos. En el cuarto lugar corre Princesa Mía. En el quinto Mamasallito está dominando Granaída. La pupila del Sport Raidán de Rafael Barrosa. En el segundo insiste My Little Mooney. En el tercer puesto viene la yegua Lady Mary. Cuando viene girando la última curva e ingresaron en la recta final Granaída, My Little Mooney, Lady Mary en los metros finales conjuntamente con la yegua Braganza. Está dominando Granaída. Insiste Braganza, viene uno, la yegua Braganza por dentro y también por la parte exterior la yegua Lady Mary. Lady Mary contra Granaída y Braganza. Tremendo final. Ganó Lady Mary. Seguro. Segunda Braganza, tercera Granaída, cuarta Marilelón y quinta la yegua Mamasallito. Posteriormente Glass Container, Abuela Adela, Princesa Mía y Queen Esperanza en el último lugar. Válida para el juego de 5 y 6 se dio la partida. Retraso con el 4, el caballo Mr. One y queda algo lejos del pelotón. Viene rápidamente My Friend Strong. Viene el jinete tratando de contener la velocidad de este caballo. Trae 3 cuerpos de ventaja. Estambul pasa al segundo. Gran Pagliacci por dentro corre ahora en el tercero. El Lumudo corre en el cuarto lugar. Luego St. Patrick. Posteriormente Patatín Patatán. Luego trata de avanzar a Eiffel Gruto. Posteriormente viene avanzando el caballo Victory Gold junto con Ocean Eleven. Está quedándose el caballo Mr. One en el último lugar. My Friend Strong escapado en punta con 5 cuerpos de ventaja aproximado. Mientras que ahora trata de avanzarse en Patrick por la parte interior y por la parte externa Patatín Patatán que está corriendo en el tercero. En el cuarto lugar trata de avanzar por dentro el caballo Gran Pagliacci dominando de Frank Strong cuando entraron ya a la recta final. Este caballo se viene en la sprintada. El ejemplar trae todavía 5 cuerpos de ventaja. Vamos a verla atropellada por la parte interior del caballo Gran Pagliacci que pasa al segundo puesto y St. Patrick viene por el tercero. Faltan 100 metros y les gana fácilmente de Frank Strong en la primera válida. Los que tienen el 2 acertaron el 2 de Frank Strong. En el segundo adentro el ejemplar Gran Pagliacci. En el tercero el ejemplar Victory Gold. En el cuarto St. Patrick, en el quinto Ocean Eleven, en el sexto lugar Patatín Patatán, luego el Murmurlo, posteriormente I Feel Good, Mr. One y con Estambul, ambos allí. Correr. La largada es mala para el caballo Gran Trueno, queda en el último lugar Páramo y For Illusion están tratando de buscar el primer lugar. Está dominando el caballo Páramo. En el segundo corre Latigazo, en el tercero For Illusion, en el cuarto lugar corre Scoring, muy bien colocado. En el quinto puesto viene avanzando Saque, enseguida King Montón, luego el de Maismata y está quedando el caballo Gran Trueno bastante lejos en el último lugar. Está dominando por la parte interior Latigazo la competencia. Allá viene For Illusion por la parte exterior de la pista. En el tercer puesto queda el caballo Páramo. En el cuarto corre Starring. Del primero al cuarto lugar hay 3 cuerpos. Enseguida viene mejorando el caballo, el de Maismata, King Montón. El caballo trata de avanzar al ejemplar Saque. Está dominando la competencia. For Illusion, el de colores azules. For Illusion adelante. Allá viene Starring desde el segundo lugar. Corre a 4 cuerpos. En el tercero cansado quedó el caballo Latigazo. Más cansado corre el caballo Páramo cuando vienen a terrenos de la última curva con For Illusion y su ventaja sólida en la punta. Starring corre a 5 cuerpos en el segundo lugar porque Illusions está crecido, sólido en la punta. Starring viene para el segundo conjuntamente con el caballo el de Maismata porque a For Illusion lo alcanzan después de la raya. Ganó For Illusion. Segundo el de Maismata, el tercero Starring. En el cuarto lugar el Saque. En el quinto Páramo, sexto Latigazo. En el séptimo
el caballo Gran Trueno, octavo y último, King Montón. Se dio la partida. En la séptima carrera del programa, Casia con problemas se queda en el último. Y Mijaranza también tiene problemas, queda en el penúltimo. Viene la número 1, Princess Brave, a la lucha con Gran Compañera. Y por la parte de afuera, la Gran Camucha, las tres igualadas por el primer lugar. A todas estas, Queen Aitana corre en el cuarto, se viene metiendo ahora Bossa Nova, pasa el cuarto Bossa Nova, Queen Aitana queda en el quinto. En el sexto corre ahora Arroganza. Posteriormente, My Darling Maid, luego está quedando The Beautiful Rock. Acacia y Mijaranza corren en el último lugar. La pelea centrada fuerte en la torrilla Princess Brave por la parte interior. Ahora trata de acercarse por fuera. Por la parte exterior la lleva Queen Aitana y por la parte más externa viene Gran Compañera a pasar a dominar la carrera. Gran Compañera corriendo por la parte exterior tratando de pasar a la puntera Princess Brave. También la Gran Camucha que mantiene el tercero. Ahora surge Arroganza por la parte exterior. Está corriendo sexta pero trata de acercarse un tanto a las punteras, dominándoles la competencia por la parte central, la número 8, Gran Compañera en la delantera, Arroganza, atropella fuerte por la parte exterior, la lleva Arroganza, fuerte Arroganza por la parte exterior, el pescuezo puntero por la parte externa, pero no pudo pasar, le ganó la Gran Compañera, gran corredora, la ganadora, la número 8, luego Arroganza arriba allí en disputa por el segundo puesto. En el tercero la Gran Camucha. En el cuarto lugar está arribando Bossa Nova. Posteriormente Queen Aitana. Luego está arribando Miss Aranza con la yegua Acacia, My Darling Maid, The Beautiful Black. Y el último lugar para Princess Brave. Con el caballo de Masmata. A correr los participantes de esta competencia. La largada es perfecta. Rápidamente por el centro de la cancha viene Gran Pedro y de Kidal Boss a buscar el primer lugar. En el tercer puesto corre Canalete, en el cuarto Mr. Julito, en el quinto Valdicrón, en el sexto lugar viene avanzando el caballo de Spotted King. Atrás viene mejorando el caballo Gran Lunga Lunga y se está quedando entre los últimos el caballo Príncipe Michel de Kidal Boss dominando la competencia. Canalete corre en el segundo. En el tercer puesto corre Securaba, en el cuarto Mr. Julito, en el quinto de Potetín, en el sexto lugar corre el caballo Valdicrón, luego Gran Pedro, Gran Lunga Lunga y Príncipe Michel está en el último lugar. De Kidal Boss dominando a Mr. Julito, que ataca desde el segundo. En el tercer puesto quedó el caballo Canalete, en el cuarto Securaba. En el quinto de Donald Spotted King cuando Mr. Julito viene presionando el puntero del Kidal Boss. Mr. Julito por la parte exterior del Kidal Boss están peleando por el primer lugar. En el tercer puesto viene el caballo Gran Pedro a unos 7 cuerpos cuando ingresaron en la recta final. Mr. Julito dominando la competencia de Kidal Boss corre en el segundo lugar. En el tercer puesto de Gran Pedro, en el cuarto de Spotted King porque el pepino se destina mueve la fiebre. Mr. Julito lo alcanzan después de la raya a celebrar, ganó Mr. Julito. En el segundo de Kidal Boss, tercero Gran Pedro, cuarto de Spotted King, en el quinto Valdicrón, sexto Canalete, séptimo Socolama, en el octavo Gran Lunga Lunga, noveno y último Príncipe Michel. El último puesto se dio la partida. Novena, quinta válida para el juego de 5 y 6. Retrasa el caballo Bagatel, que da aproximadamente 10 cuerpos de la punta. Viene por la parte central que Bárbaro a dominar la competencia. Número 5, el caballo que Bárbaro está en la delantera. Ahora el segundo está bastante peleado. Mardozón busca por la parte interior el segundo puesto. Está con ellos corriendo también el caballo de Chang y también Turcote, bastante agrupado. Luego del segundo pelotón está el caballo Rey Salín, el ejemplar Bagatel que trata de recuperarse. Y el caballo Willer Grande está corriendo ahora en el último lugar. Está dominándoles la competencia el caballo que Bárbaro con Mardozón, que por la parte interior está en el segundo puesto. Turcote viene para el tercero. De Chen corre ahora en el cuarto lugar. Que Bárbaro escapado en punta. Mardozón por la parte interior corriendo en el segundo. Trata Turcote de acercarse ahora desde el tercer lugar cuando se aproximan ya a la última curva. Entran a la recta final con que Bárbaro dominando y Mardozón que tratará de buscarlo por la parte interior. En el tercero viene atropellando el caballo Bagatel, dominando la carrera que Bárbaro, insiste Mardozón por la parte exterior contra el caballo que Bárbaro en la delantera.
delantera, Maldozón para el segundo, 100 para la llegada, les está ganando el caballo que bárbaro, el número 5, el Raúl pasa ahora Maldozón a dominar la carrera y ganó el caballo Maldozón, segundo el 1 Pagatel. En el tercero, el caballo Will el Grande, posteriormente está arribando el ejemplar Rey Salín en los últimos lugares, el 7 de Chancón, el ejemplar Turcote. Rodó el jinete a mitad, faltando 40 metros aproximadamente. A correr los participantes mal para Mike Punchy, queda en el último lugar. En el penúltimo Mike rápidamente por la parte central de la pista viene el control. El número 3 a dominar la competencia, igual actitud, corre en el segundo, en el tercer puesto viene avanzando Black Cooper y ahora pasando al segundo lugar. Está dominando el control el número 3 al número 7 Black Cooper, que ataca por la parte exterior de la pista. En el tercero igual actitud, en el cuarto Reina Gil. En el quinto lugar corre Rocket Magic, más atrás viene apareciendo Powerman, el caballo contra, más atrás trata de lanzar el caballo Redentor, penúltimo Mayhopi, en el último Mr. Punchy, está pasando Black Cooper, el número 7 a dominar al número 3 Incontroller, que corre en el segundo, en el tercer puesto corre igual altitud, en el cuarto Rocket Magic, cuando ingresaron en la recta final el número 7, el caballo Black Cooper está en la punta, en el segundo lugar corre Incontroller, en el tercer puesto igual altitud, en el cuarto Power Man, porque el número 7 Black Cooper lo alcanzan después de la raya, ganó Black Cooper, segundo Incontroller. En el tercer puesto, el caballo Rocket Magic. En el cuarto lugar, Redentor. Quinto, Powerman. En el sexto, Actitud. En el séptimo puesto, el caballo Patron. En el noveno, el caballo Mike Ross. En el décimo, Mr. Punchy. Décimo primero y último, el 1, Reina Eligil, número 1.